Estamos en el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo y este capítulo fue totalmente añadido por Mateo, es propio de él, no se encuentra nada de este capítulo en el Evangelio según San Marcos y vamos a ver qué es lo que nos dice. Capítulo 23, versículo 1 adelante. Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues y observen todo lo que les digan, pero no imiten su conducta, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres, ensanchan las filacterias y alargan las orlas del manto. Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y que se les salude en las plazas y que la gente les llame rabí. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar rabí, porque uno solo es su maestro, y ustedes son todos hermanos. Ni llamen a nadie padre, padre de ustedes en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. Ni tampoco se dejen llamar instructores, porque uno solo es su instructor, el Cristo. El mayor entre ustedes será su servidor, pues el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Este capítulo único en el Nuevo Testamento que nos muestra Mateo como el que critica brutalmente a los de la jerarquía eclesiástica de aquella época, poniendo en los labios de Jesús una crítica brutal a sus rivales. Es una crítica brutal, pero no ataca, porque sus enseñanzas eran correctas, pero no vivían de acuerdo a ellas. Y eso es lo que Jesús les dice a sus discípulos: hagan y observen todo lo que les digan, pero no imiten su conducta, porque dicen y no hacen. Y eso también, nuevamente, es un mensaje para nosotros, porque si estamos diciendo las cosas que Jesús nos enseña, estamos tratando de ser de alguna forma seguidores de Jesús y decimos lo que Él quiere que digamos al enseñar su palabra, pero con nuestra vida no somos un reflejo de eso, de esas palabras de Jesús. Vamos a ser como aquellos escribas y fariseos a los que se refiere Jesús, que la gente nos escuche y hagan lo que les decimos, pero que no sigan nuestra conducta. Esa es una crítica muy fuerte a los escribas y a los fariseos. Hacen una cosa, pero están predicando otra. Hablan de lo correcto, enseñan lo correcto, pero con su vida están mostrando actitudes que son totalmente contrarias a lo que están enseñando. Y esa es una declaración a favor de sus discípulos, pero en contra de los judíos. Dice, todas sus obras las hacen para ser vistas por los hombres. Y sí, muchas veces nosotros también caemos en eso. Queremos hacer cosas para que la gente nos aplauda. Estamos buscando que alguien alabe lo que estamos haciendo. Y eso no es lo que quiere el Señor de nosotros. El Señor quiere que lo que hagamos, lo bueno que hagamos, lo hagamos no para que nos feliciten, sino porque nos sale del corazón, porque es algo que expresamos de lo que es nuestra vida y nuestro cambio. Y dice
ensanchan las filacterias y alargan las orlas de su manto. Las filacterias eran unas piezas hechas con piel, era una tira de piel, una tirita de piel o de pergamino en la que estaban escritas partes de la escritura. Por ejemplo, estaba el Shema, que dice: escucha Israel, el Señor es tu Dios, no tendrás otro Dios delante de él. Eso. Y esas filacterias los judíos, los fariseos, las llevaban amarradas al brazo izquierdo o también las ponían en la frente, pero tenían que llevarlas siempre. Y aquí el Señor dice: ensanchan sus filacterias, las hacen más anchas para que todos puedan verlas. Y eso no quiere. Esa era una exhibición, no era un sentimiento. Y tampoco se van a dejar llamar maestros, les dice a los discípulos, porque uno solo es su maestro. Jesús es nuestro maestro. Tampoco debemos llamar a nadie Padre, ese Abba de Jesús, porque uno solo es su Padre, el del cielo. Y tampoco se dejen llamar instructores, porque uno solo es su instructor, el Cristo. El mayor entre ustedes será su servidor, pues el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Esa es una buena enseñanza, pero ahora vamos a ver la parte brutal, vamos a ver todas las maldiciones que hay contra los escribas y fariseos, que Mateo pone en boca de Jesús. Ay de ustedes, estoy en el versículo 13. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ustedes ciertamente no entran y a los que están entrando no los dejan entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ser un prosélito, y cuando llega a serlo, le hacen hijo de la condenación el doble que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: si uno jura por el santuario, eso no es nada, mas si jura por el oro del santuario, está obligado. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el santuario que hace sagrado el oro? Y también, si uno jura por el altar, eso no es nada, mas si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el santuario, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del aneto y del comino, y descuidan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es lo que esto es lo que había de practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que purifican por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de rapiña y de intemperancia. Fariseo ciego, purifica primero por dentro la copa para que también quede lo de fuera purificado. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, pues son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos ante los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen: si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no habríamos tenido parte con ellos en la sangre de los profetas. Con lo cual atestiguan contra ustedes mismos que son hijos de los que mataron a los profetas.
colmen también ustedes la medida de sus padres. Es una comparación entre los judíos tradicionales y los cristianos con Mateo. La iglesia cristiana es la más democrática, ya que todos estamos en el mismo nivel. No hay mayores ni menores. Y esta serie de maldiciones a los judíos es un llamado a Jerusalén a la conversión. Jesús se dirige a la gente y así que lo presentan hablando públicamente frente a sus discípulos y a otros seguidores, y también frente a sus adversarios. Lo encontramos en este capítulo en un choque entre lo que se llama escuela cristiana, dirigida por alguien, quizás por el mismo Mateo, y los autores de este Evangelio, y la otra escuela, la de los judíos, y están ambos contrapuestos. Jesús era un judío muy religioso, cumplía totalmente la ley y nunca formó iglesia. Murió como judío y pidiendo a sus discípulos que predicaran al mundo. ¿Pero que predicaran qué? Que predicaran lo que ellos creían entonces que era el judaísmo mismo, más las enseñanzas de Jesús para darle cumplimiento al judaísmo. Después de los choques de los discípulos con los fariseos, con los saduceos, etc., los judíos celosos por el hombre desconocido, que durante su vida fue un líder para mucha gente, después de su muerte, unos 40 años después de la muerte de Jesús, más o menos, estos hablaban mal de él y molestaban y perseguían a los discípulos de Jesús. Y fue entonces que ellos decidieron formar una nueva iglesia o comunidad basada totalmente en las enseñanzas de Jesús, apartándose del judaísmo y empezando a escribir primero Pablo sus 7 cartas auténticas y después los evangelios. Eso es lo que fue. Y Jesús dice, versículo 33, serpientes, raza de víboras, ¿cómo van a escapar de la condenación de la Gehenna? Por eso aquí que yo los envío a ustedes, profetas, sabios y escribas. A unos los matarán y a otros los crucificarán, a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad, para que caiga sobre ustedes toda sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre del inocente Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien mataron entre el santuario y el altar. Yo les aseguro, todo esto recaerá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas y no han querido? Pues bien, se les va a dejar desierta su casa, porque les digo que ya no me volverán a ver hasta que digan, bendito el que viene en nombre del Señor. Este es un apóstrofe de Jesús sobre Jerusalén. Es una alusión a la muerte de Jesús mismo la que nos da entre el versículo 33 y el 36. Es como un resumen de todo lo anterior. Jesús, ¿qué hacía? Corregía, enseñaba la verdad, estudiaba la palabra y sugiere que estos eran títulos que se daban a las comunidades de Mateo y no el título de diácono, porque aquí en el versículo 34 dice, por eso aquí que yo envío a ustedes profetas, sabios y escribas. Profetas los que corrigen, sabio el que enseña la verdad y escriba el que estudia la palabra. Esos eran atributos también de Jesús. Y dice, a unos los matarán y los crucificarán, y a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Eso es lo que es un resumen
de la muerte de Jesús mismo. ¿Sí? Y aquí se les da los títulos de profetas, sabios y escribas, pero no se les da el título de diácono, que es el que sirve. Diácono quiere decir el que sirve. Y era el que se usaba, en este título de diácono, era el que se usaba en las comunidades de las cartas de Pablo, o también se usaba el título de rabí, como en el capítulo 23, 8 que vamos a ver más adelante, ¿no? Y este apóstrofe a Jerusalén, que es el final del capítulo 23, es un llamado a Jerusalén a la conversión. Este último párrafo es positivo, es totalmente positivo. Porque aunque dice, ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas y no han querido? Porque les digo, ya no me volverán a ver hasta que digan, bendito el que viene en nombre del Señor. Esa es la frase con la que termina este capítulo 23 y es la misma frase del capítulo 21, versículo 9, con la que empezó el ciclo de las enseñanzas que ha tomado los capítulos 21, 22 y 23. ¿Qué más podemos decir en este capítulo? Que si queremos nosotros, como discípulos de Jesús, porque queremos ser discípulos de Jesús, si queremos hacerlo, si queremos llevar su palabra, si queremos llevar sus enseñanzas, tenemos obligadamente que ser responsables con nuestras vidas y hacer que nuestra vida sea un ejemplo para los demás. Amén.